Bueno, nos habíamos quedado en las fases, las 6 fases que en general componen al algoritmo de un procesador de propósito general. Y particularmente estas 6 fases están bien definidas pues en este procesadorcito que vamos a implementar. Entonces voy a dar un resumen aquí y tratando de hacerlo de manera gráfica con colores. Este, sobre el diagrama de la microarquitectura, sobre este diagrama. Entonces voy a utilizar pues el color el naranja, este color naranja, está perfecto. Ese color naranja para definir pues la primera fase. La primera fase es, dijimos, fetch instruction, retirar la instrucción, no traer la instrucción. Entonces, pues la primera fase involucra traer desde el program counter, voy a irme aquí por la periferia, ¿no? Del bus, traer desde el program counter el, el, el dato que está en la memoria, la instrucción que está en la memoria. Vamos a la memoria. eh, Aquí está el program counter apunta a la dirección, o sea, el program counter contiene la dirección donde está la instrucción que se va a ejecutar. Entonces se retira ese dato, esa instrucción que está guardada ahí, sale por el MDR y se lleva hacia el registro de instrucción. Y ahí se carga la instrucción. Entonces esa es la primera fase. La segunda fase, entonces es fase uno, ¿no? Fase uno, fetch. Fetch. Ahí está. Fetch. Ahora bien, vamos con otro color a decode. Decode, ¿no? Usemos el morado. Ujú. Entonces fase 2 es decode, es morado, ¿no? Y entonces en la fase 2 pues lo que se hace es decodificar pasarle el dato del instruction register a la máquina de estados para que ésta habilite pues todas las señales de control que se tienen que habilitar para poder decidir qué se va a hacer, qué operación se va a hacer. Vamos a suponer, pues vamos a ponerle aquí apuntando hacia la ALU cierta operación. Entonces de ahí vamos a la fase 3, vamos a cambiar de color. Ahora pongamos un color, ¿qué? Amarillo. Este amarillo, ¿no? Ok, y entonces ahora decimos, la fase 3 es fetch the code, evaluate operands, evaluar operandos. Evaluar operandos. Entonces la fase 3 vamos a utilizar esta ALU para ese fin, que es calcular alguna dirección donde pueda estar un operando si es que el operando está en memoria. Si hay algún operando sobre el cual se va a hacer cierta operación, por ejemplo, se van a sumar dos números y los dos números están en memoria, entonces se tiene que calcular en qué dirección están. Entonces usemos esta ALU por el momento para hacer ese ejemplo. Entonces vamos a la fase 3. Se calcula con la ALU, se calcula la operación, se calcula, perdón, la dirección donde están los operandos que se van a sumar, pensemos, y ya, pues esa es la fase 3, evaluar los operandos y llevárselos a la memoria. Esta fase 3 aquí la estoy dibujando sobre esta ALU. Sobre esta ALU estoy diciendo la ALU es la que hace la evaluación de los operandos, la que calcula la dirección evaluate operands. Me equivoqué, es evaluate address. Evaluar dirección donde están los operandos, ¿no? Evaluate address. Address. Evaluar la dirección donde están los operandos.
Ajá, aquí en el dibujito que estoy marcando, que estoy haciendo, pues estoy tomando como si la ALU hace esa evaluación. Pero nuestro procesador tiene una ALU especial, tiene un núcleo especial para hacer la fase 3. No es en esta ALU. Sin embargo, no está dibujado aquí, así que por eso estoy usando esta. Pero ya conforme avancemos vamos a ver eso en más detalle. Entonces, después de evaluar la dirección, pues viene la fase 4. Pensemos que la fase 4 es de color azul. Aquí azul, ¿no? Y entonces ponemos la fase 4. Fase 4 sería fetch operands, traer los operandos. Operands. Uh-huh. Entonces, ya que se busca, ya que se tiene la dirección en donde están estos operandos, pues traemos esos operandos hacia acá. Voy a ponerle aquí una flechita hacia acá. Los traemos hacia el banco de registros. ¿Por qué hacia el banco de registros? Porque ellos son los que proveen datos hacia la ALU para que la ALU ejecute lo que tiene que hacer. Entonces, pues ya que se trajeron hacia los registros, se trajeron los operandos con los que se va a trabajar, pues ya sigue la parte 5 que es ejecutar. Vamos a los colores, entonces decimos fase 5. Fase 5 es ejecutar. Y entonces pues vamos hacia la ALU para que la ALU haga lo que tiene que hacer. Entonces es ejecutar. Y la fase 6 es, ¿cuál era? Guardar. Store operands, ¿no? Store result, guardar resultado, ¿no? Y entonces vamos a ponerla en qué? En... ¿Qué nos falta? Anaranjado. Ok. No, anaranjado ya tenemos. Ver, empezamos con anaranjado, después morado, después amarillo, después azul, después verde. Y ahora, ¿qué color ponemos? Rojo. Y ya nos quedamos con el rojo que hemos estado usando siempre para nuestro curso. Entonces fase 6 es store, guardar resultados, store result. Y entonces pues ya después de que la ALU calcula, manda a guardar sus resultados. Pensemos que los guarda otra vez en el banco de registros. Entonces pues ya los guarda aquí en el banco de registros. Entonces pues básicamente esas son las 6 fases del algoritmo de cualquier procesador en términos generales y descritas aquí de manera muy pues básica en este procesadorcito, en el datapad de este procesador. Entonces pues vamos a lo que sigue, que es el tipo de instrucciones que se tienen en general, dicho de manera general, en cualquier procesador. Son instrucciones de 3 tipos básicos. Y entonces eso vamos a ver. Borro aquí, ¿no? Muy bien. Pues entonces, vamos. Uh-huh. Y bueno, en general tenemos pues estas operaciones, operaciones que son, perdón, tipos de instrucciones, instrucciones que son de operación. Estas son las que modifican a los datos que van a ser procesados, modifican sus valores. Entonces esas son operating instructions, por ejemplo una suma. Eh, tenemos instrucciones de movimiento, instrucciones que no modifican el contenido de la información, sino que solamente lo trasladan entre diferentes partes del sistema a diferentes registros. Entonces estos son
instrucciones de movimiento de información. Y las terceras son las que vamos a ver un poquito más ahorita con más detalle. Estas dos pues son los dos ejemplos que pusimos antes, add y LDR, ¿no? Que pusimos ahí en láminas previas de este mismo conjunto. De las láminas 10, ¿no? Están un poquito antes. Sin embargo, instrucciones de control, pues hay que abundar un poquito más en esto de manera muy simple. Pues son las que cambian la secuencia de ejecuciones. Habíamos dicho que el program counter, el contador, ese registro PC, contiene la dirección de la instrucción que se va a ejecutar. Pensemos que en este pedazo de memoria que dibujé aquí están las instrucciones. Entonces ahí están guardadas las instrucciones, ¿no? Y entonces el program counter dice, vamos a la dirección 0 porque ahí está la primera instrucción. Y entonces mientras se ejecuta, mientras se hacen las otras fases del algoritmo, el program counter ya está apuntando hacia la dirección 1, porque ahí está la siguiente instrucción. Entonces ya después llega cuando por fin se retira esta instrucción, se hace fetch, de nuevo se empieza el algoritmo, se hace fetch, se empieza a ejecutar esta instrucción y ya el program counter está apuntando hacia la dirección 2, porque es donde está la siguiente instrucción. Y entonces llega el algoritmo otra vez a la parte fetch, a la fase 1 de nuevo, y en la fase 1 pues retira esta instrucción y el program counter debería apuntar pues hacia la siguiente, hacia la 3. Pero en algún momento esta instrucción provoca que este cambie su valor, que PC cambie su valor. Y entonces PC ahora apunta hacia la dirección 8, por ejemplo. Porque ahí le conviene ejecutar esa instrucción debido a que esta así lo pidió. Esta instrucción provocó que PC cambiara. Entonces esta provocó cambiar PC. Cambiar PC, program counter. Y entonces PC ahora ya no hizo lo de siempre, que es apuntar hacia la dirección siguiente, sino que apuntó ahora hacia otra dirección, hacia la 8, donde está otra instrucción que este programa requiere. Entonces ese cambio en el flujo tradicional es un cambio en la secuencia de ejecución de instrucciones. Entonces a eso se le llama una instrucción de control. Esta de aquí, la que provocó que hubiera un cambio en PC, es una instrucción de control. Entonces esto mismo que acabo yo de dibujar aquí es lo que va a aparecer en las láminas siguientes, escrito de manera más clara. Entonces pues vamos para allá, para hacer un énfasis en eso. Es interesante notar entonces que con este tipo de instrucciones se puede ejecutar un programa de programación estructurada, porque precisamente tenemos las opciones necesarias para hacer programación estructurada, instrucciones para hacer operaciones, para hacer movimientos de datos y empezar a distribuir nuestros datos y poder alternar ejecución sobre ellos, y instrucciones de control para hacer flujo de control, flujo de programación estructurada. Entonces pues básicamente esas son los tres tipos básicos de instrucciones que hay en un procesador. Entonces pues veamos un poquito más de control. Aquí está lo mismo que mencioné antes. Conforme pasa el tiempo pues van evolucionando las fases: fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, fase 6, fase 1, fase 2. Se va ejecutando el algoritmo de procesamiento. Y entonces aquí en la fase 1 pues vemos que se trata de retirar la siguiente instrucción. Entonces el memory address, el registro de direcciones de memoria, recibe lo que tiene el program counter. Y el program counter al mismo tiempo se incrementa +1 para apuntar a la siguiente instrucción. Y mientras se van ejecutando pues las instrucciones, el program counter aquí recibe, asumimos que esta es una instrucción de control. Entonces en esta fase, en la fase de execute, lo que ocurre es que el program counter recibe una nueva dirección. Ya no es PC+1, sino que recibe una nueva. Esta es la diferencia con respecto a cualquier otra instrucción. La diferencia entonces es que en la fase 5, al que se le cambia el valor es al program counter, para hacer una búsqueda de nueva instrucción en un lugar diferente de donde normalmente lo haría. Entonces esa es la característica de una instrucción de control. Es básicamente lo mismo pues que había mencionado
antes. Aquí un ejemplito. Esta es una instrucción de control simple. Había mencionado que en el video anterior que nosotros vamos a ver todo el ISA, el Instruction Set Architecture, la ISA, no la arquitectura, la ISA, la Instruction Set Architecture de nuestro procesador en las láminas 11 y ya más detalles específicos sobre el diagrama bloque, sobre el data path del procesador. Sin embargo, pues tomemos esta como un tercer ejemplo de instrucción de nuestro procesador, que es esta transferencia. Fíjense, la transferencia que ocurre, la transferencia entre registros que ocurre es que PC recibe. Cuando es el program counter el que recibe la transferencia, entonces estamos hablando de una instrucción de control. ¿Por qué? Pues porque el program counter es el que lleva el flujo de instrucciones, el que va diciendo, el que va denotando qué instrucción sigue. Entonces, si el program counter se le altera el valor, entonces es una instrucción de control. Esta instrucción significa que el program counter debe recibir lo que contiene R3. Aquí está su opcode y las maneras como se divide la instrucción cuando llega este opcode para poder entender esta transferencia. Después vamos a ver los detalles de cada una. Mientras así, sabemos que esta instrucción significa que el program counter recibe lo que contiene el registro 3. Entonces podemos pensar que esta instrucción estaba guardada en esta dirección. Está escrita en hexadecimal, por eso tiene una X al inicio. Entonces, pues aquí estaba esa instrucción, el program counter tenía esa instrucción. Seguimos ejecutando las fases del algoritmo de procesamiento. Seguimos ejecutando las fases. Obviamente en esta fase se incrementa el valor, así que el program counter ahorita está apuntando hacia la siguiente instrucción para seguir el flujo tradicional. Sin embargo, en la fase 4, suponemos que el registro 3 tenía este dato almacenado en la fase 3, entonces, en la fase 4. Entonces en la fase 5 execute se ejecuta esto, que el program counter reciba el registro 3. Entonces program counter recibe ese valor que estaba en el registro 3. Ya no tiene lo que estaba antes, sino que ahora tiene un nuevo valor. Por lo tanto, en la siguiente, cuando inicie de nuevo el algoritmo, cuando vaya a su fase 1 el algoritmo siempre está corriendo, pero cuando vaya a su fase 1 de nuevo, ahora va a ejecutar la instrucción que está aquí, no la instrucción que estaba aquí, en la que normalmente le correspondería. Entonces, pues ese es un cambio un salto, ¿no? Un cambio en el flujo de programa. Entonces, el énfasis aquí, ustedes ya saben todo esto, ustedes ya saben la programación estructurada, los fundamentos de la programación estructurada. El énfasis aquí, o lo que apunta hacia nuestro curso, es cómo ocurre esto físicamente y cómo se implementa físicamente. Entonces, pues vemos que lo que ocurre es que físicamente quien se altera, quien modifica sus valores en una instrucción de control es el mismo control. Es decir, la transferencia entre registros ocurre aquí mismo. Aquí mismo. Entonces, para eso está esta línea de aquí, para poder cambiar el valor y poder entregárselo al mismo control. Entonces, el propio control provoca que haya un cambio en sí mismo. Esa es la característica de este tipo de instrucciones y cómo ocurre físicamente en el data path. Entonces, esto es genérico, esto pues ocurre en general, independientemente de la arquitectura. Aquí estamos usando pues esta microarquitectura LS3 particular para ver más claramente cómo ocurre. Entonces, pues ya finalmente un ejemplito del diagrama de estados, del diagrama de control que ustedes van a implementar en el proyecto que les pedí. Habíamos visto en las láminas 9 que es fácil notar o es fácil ver la operación de un sistema, de un algoritmo, la operación de un algoritmo, tanto en un diagrama de estados como en una carta ASM, porque describe gráficamente, despliega gráficamente el flujo algorítmico.
Entonces, en el caso de del diagrama, en el caso del proyecto, perdón, en el caso del proyecto, este proyecto está descrito con un diagrama de estados, no con una carta SM. Está descrito con un diagrama de estados. Y pues obviamente hay información de Datapath ahí adentro, ¿no? Hay información de Datapath porque decimos pues es un FSMD a final de cuentas, como un FSMD básico, salvo que ya cumple las características de un procesador de propósito general, es decir, que incluye un bloque de memoria particular y su algoritmo es el algoritmo Fetch Decode Execute, el algoritmo de procesador. Entonces, pues está descrito, este es un primer diagrama, como ustedes van a entender el diagrama de la actividad 5 del proyecto. Fíjense, la primera parte entonces es hasta arriba la fase fetch, la fase 1, fetch. Y entonces fíjense que aquí están escritas las transferencias entre registros. Program Counter transfiere a MAR lo que tiene. O sea, Program Counter transfiere su valor hacia MAR. Y al mismo tiempo, concurrentemente, esto lo vimos en las diapositivas 9, al mismo tiempo Program Counter recibe Program Counter más 1. Tiene que haber un datapad, tiene que haber una circuitería física para hacer esto. Y esa circuitería física, pues sí existe, ahí ahorita la vamos a ver. Entonces, esto va a ocurrir en la primera fase. Recordemos pues que cada estado se ejecuta ciclo por ciclo. En el siguiente estado ocurre otra transferencia. El M-Data Register, el Memory Data Register, el registro de datos de la memoria, recibe el contenido de la memoria en la dirección dada por el registro MAR. Eso significa esto. El contenido de la memoria dado por la dirección MAR. ¿Cómo se lee eso? Pues lo vimos en estas diapositivas cuando mencionamos a la memoria, ¿no? ¿Cuál es MAR y cuál es MDR? Entonces, ese es el siguiente paso. Ustedes van a ver en el diagrama de estados que aquí hay una partecita así. Hay una partecita así que dice R. R. Esa es una parte, una señal de la memoria. R es una señal de la memoria que le avisa al diagrama, que le avisa al sistema de control, a la unidad de control. Todavía no estoy listo, todavía no he terminado de leer lo que está aquí. Entonces, mientras todavía no termine de leer, pues seguimos anclados en este estado hasta que la memoria esté lista. Aquí ya sale con R. Si está en cero, pues todavía no está lista. Si ya está lista, si la memoria ya avisó que está lista, entonces ya podemos pasar al siguiente paso. Eso es para memorias lentas que necesitan más de un ciclo para ser leídas o para mecanismos de direccionamiento donde se va leyendo fragmento de palabra por fragmento de palabra. En el caso usual, pues solamente le toma un ciclo ser leída y ni siquiera se necesita esa parte, pero eso ustedes lo van a ver precisamente cuando implementen por separado su memoria en la actividad 6. Entonces, pues ya se transfiere al MDR y el MDR le transfiere al Instruction Register lo que contiene para que ya esté listo el Instruction Register y la unidad de control sepa qué es lo que tiene que hacer. Entonces esta es la parte fetch. Después sigue la parte de code. Decode es un opcode, es basarse en el opcode, en los bits 15 a 12 del Instruction Register, para poder decidir qué cosa vamos a hacer. Se trata de una suma, se trata de una instrucción de control, se trata de una instrucción de transferencia. ¿Qué es? Entonces, pues esto de aquí, ustedes ya saben hacer esto, ya saben hacer el diagrama del control con una FSM. Hicimos un control para una memoria, era un control pequeñito en los videos. Y realmente pues lo que ustedes van a hacer es un control igual, una FSM, pero que esta vez es más grande. Entonces así es como tienen que leer esto. Si se toma la salida porque el opcode detectó que era una suma, entonces pues vamos a todos los estados que involucran hacer una suma. O si se trata de un salto, vamos a todos los estados que involucran hacer un salto. Fíjense, aquí hay una parte importante que es cuando se trata de una instrucción de control, el que altera su valor es el program counter. Entonces, y ya después de eso, pues sigue otra vez ir de regreso al estado 1, que es pues después de ejecutada toda la
la instrucción que se quería, o sea, la operación que se quería después de ejecutada, pues regresar al algoritmo otra vez, retirar la siguiente instrucción, cargarla, entender cuál es y ejecutar. Entonces por eso siempre se le suele llamar fetch, decode, execute al algoritmo. En términos simplificados siempre se le suele llamar fetch, decode y aquí execute. Execute. Uh-huh. Fetch, decode, execute. Entonces, pues básicamente ese es el algoritmo de procesamiento. Y así como estoy yo explicando este diagrama simplificado, así van a entender ustedes el diagrama de control que está en la figura, no me acuerdo cuál figura, en la actividad 5 del proyecto. Entonces, vamos a ver el diagrama de control, ya de hecho el verdadero. Este es un resumen, una manera simplificada. Pero ya vamos a ver pues el verdadero, el que está ahí en el proyecto, más adelante en las diapositivas siguientes. Mientras tanto, pues ya hay un indicio de cómo entender pues ese algoritmo. Y aquí están pues las partes del circuito que se activan en cada pedacito, nada más del primero, del fetch, como introducción, ¿no? Por ejemplo, Memory Address Register recibe al Program Counter y Program Counter recibe Program Counter más 1. Yo les dije, existe un datapad, existe una circuitería física. Existe una circuitería física para hacer esto. Entonces sí, pues en este pedazo del diagrama de estados, el datapad que se activa pues es esta parte de aquí. Aquí está el incrementador, el más 1. Aquí está, pues es un sumadorcito que va a estar ahí exclusivo para eso. En esa parte, cuando se active Program Counter, recibe Program Counter más 1, pues el control le va a decir a este multiplexor que la línea que debe activar es esta de aquí. O sea que la salida debe recibir esta de aquí. Voy a rayarlo. Entonces en esa parte se va a activar esto para que el Program Counter muestre lo que está en su entrada. Y se va a activar esto con esta línea para que pase lo que está aquí y pueda recibir Program Counter más 1. Al mismo tiempo, pues se tiene que habilitar todo lo necesario, cerrar esta puerta, habilitar esta puerta, perdón, para que el dato que tenía PC salga por aquí, habilitar para que reciba el dato y cerrar esta para que no haya colisión, etcétera. Todo eso se tiene que hacer en esa fase. Aquí está escrito. Para hacer esta transferencia se tiene que habilitar GatePC, se tiene que habilitar LoadMar. Para hacer esta transferencia se tiene que enrutar el multiplexor a esta ruta y se tiene que habilitar este load. Todo lo que acabo de mencionar. Entonces, cada estado debe tener esas habilitaciones, esas salidas de control habilitadas. Eso es lo que ustedes deben hacer en el proyecto, en su procesador. Discernir cuáles salidas se habilitan, cuáles cuáles señales de control se habilitan para que la máquina esté completamente sincronizada, trabajando como debe ser. Entonces, precisamente todos esos detalles son los que vamos a ver en las siguientes láminas, instrucción por instrucción, para poder implementar esto. Entonces, pues vamos adelante al siguiente estado, el de aquí abajo. En este estado, la parte que se activa del circuito, pues es esta de abajo. Entonces, para hacer que MDR reciba lo que está en la memoria en la dirección dada por el registro MAR, entonces tenemos que habilitar pues este registro para que la memoria opere, y entonces tenemos que esperar a que la memoria termine su operación de lectura, que es con la memoria va a tener su señal de status, donde va a decir ya acabé. Esa señal en aquel diagrama de control del proyecto está escrita como R, me parece. Ahí cuando lleguemos a ese punto pues ya lo vamos a ver. Y ya pues vamos a la tercera parte de fetch. El instruction register recibe lo que está en el MDR, entonces se van a activar pues estas partes. Fíjense, cada parte, cada estado tiene su correspondiente parte en el diagrama de bloques, en el diagrama bloques que está ahí. Entonces el instruction register recibe lo que tiene MDR. Para hacer eso pues tenemos que habilitar el correspondiente
la correspondiente parte del bus que se activa y también el enable del registro que va a recibir el dato. Entonces, pues este es un resumen simple de los primeros tres estados de la fase 1 del algoritmo de procesamiento. Y entonces, ya cuando lleguemos al opcode, pues entonces ya se activa aquí la máquina de estados para poder decidir qué cosa se va a hacer. Y entonces, pues en términos simples, esa es la manera en que opera un procesador cualquiera. E incluso no de propósito general, sino en general cualquier algoritmo mapeado en hardware tiene pues su diagrama de estados que describe el algoritmo en sí mismo y sus transferencias entre registros donde está descrita la información del datapad, o sea, los datos sobre qué ruta van y qué les va pasando. Entonces, pues básicamente esa es la operación y precisamente pues por eso así se describe la operación de un procesador. Muy simple. Obviamente un procesador comercial tiene muchísimos estados, muchísimas transferencias, bloques de memoria de distintos tipos para ir transfiriendo informaciones entre diferentes fronteras para poder agilizar la transferencia entre registros, poder operar más rápido. Puede tener varios núcleos, etcétera. Entonces, el principio es el mismo, el principio subyacente es el que estamos viendo aquí. Ustedes utilicen pues estas láminas para ir ya dándole forma a su proyecto. La escuela avisó que que el semestre no se va a perder debido a esta contingencia mundial por esta enfermedad viral terrible. Lo que estamos viviendo pues es un hecho sin precedentes. Tomen todas las precauciones y sigan procurando seguir los consejos que se dan. No salir de casa, mantenerse seguros, lavarse las manos muy bien, todo lo que se da como consejo, como advertencia desde nuestro gobierno, ¿no? Tomen cuidado de todo eso y sigan pues las recomendaciones oficiales. La escuela avisó que no se va a perder el semestre, entonces yo de todos modos voy a tratar de darles a ustedes todo el curso de una vez en estos videos para que ustedes puedan aprovechar el tiempo de la manera mejor posible y puedan tener más tiempo para implementar este procesador. Me ha pasado en otros semestres que a pesar de que este procesador es pequeñito y a pesar de que no estamos implementando la versión completa del procesador, sino la versión simplificada, de hecho una versión un poquito más simple de la simplificada, a pesar de eso, mes y medio no les alcanza para mapear todo. Ustedes tendrían 2 meses o un poquito más dependiendo. Yo voy a tratar de hacer todo lo posible por darles este curso completo. Así que procuren aprovechar ese tiempo para ir avanzando en esto. Los mecanismos de evaluación pues ya están escritos ahí en el PDF del proyecto. Entonces, pues mientras tanto termino aquí. Vamos con las diapositivas 11 para ver ya de lleno todo esto, todo este sistema. Y pues mientras tanto termino aquí.